Volvemos con ustedes en el segundo sector de Hora 23 para, como lo anunciamos, seguir tratando el tema abordado en ese reportaje especial, la realidad del VIH y del SIDA en nuestro país. Doctora Maita, conversábamos en el entretiempo publicitario de nuestro programa a propósito del tema que estábamos tratando y coincidíamos, usted es la experta en realidad, en que la palabra prevención es clave en este problema. ¿Por qué? Porque es importante la prevención para no llegar a un estado de VIH y mucho peor de SIDA. Es muy importante porque hace un momento uno de los doctores decía, la población más afectada es entre los 35 y 34 años. En muchos debería prevenirse, debería hablarse del VIH y de los riesgos, pues ya en la niñez y en la adolescencia. Muchos de estos jovencitos de 15, de 18 años que se transmiten de VIH, nunca han escuchado hablar del condón, en el colegio nunca les han hablado y tampoco en sus hogares. Es muy importante que los papás entiendan que se tiene que hablar de sexualidad en la familia. Esta mañana atendí a un paciente y me decía la mamá, yo pensé que su papá le iba a hablar. ¿De qué edad era el paciente? 15 años. ¿Varón o mujer? Varón. Había tenido su primera relación sexual y ahora vino con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ella asumía que el papá le iba a informar, le iba a hablar. Asumía que fue la mamá. Claro. Y al final acaban siendo los amigos quienes hablan o no hablan de este. Exactamente. Entonces es muy importante la prevención y se tiene que hacer a todos niveles. En colegios, se tiene que hablar esto en la familia. Y luego, obviamente, los gobiernos, tanto el gobierno central, la gobernación y municipal, tienen que asumir su responsabilidad en lo que significa la prevención de esta enfermedad. Ahora, las estadísticas nos dicen que hay un constante incremento de los casos de VIH y de SIDA en el país. Este indicador nos llevaría a la conclusión lógica de que la prevención no está cumpliendo de manera suficiente con sus fines. No se está trabajando de manera importante en lo que es prevención, pero también es importante decir que desde el 2009, 2011 y 2011 se ha trabajado mucho en cuanto a la oferta de la prueba rápida a todos niveles, sobre todo en primer nivel, entonces se han detectado más casos, pero sí que hay que trabajar mucho más en prevención. Muy bien, vamos a volver a hablar de la detección temprana más adelante. Doctor Rodríguez, también conversábamos y me decía que lamentablemente la detección de una enfermedad, en este caso del VIH, generalmente se presenta de forma tardía, cuando casi por casualidad un paciente acude a un centro médico, a un médico o a un especialista y allí casi de rebote se entera de esta situación. ¿Es esa la realidad que vivimos en la mayor parte del país? Sí, de hecho el VIH es una enfermedad que nosotros pues no la diagnostica ni el médico ni la misma persona, ¿no? O sea, grita el diagnóstico cuando llega el paciente al hospital por alguna enfermedad, ¿no? Pero como le comentaba, esa enfermedad que está viniendo el paciente es una enfermedad que el virus ha originado por tener esa persona el virus más de 10 años. Es una enfermedad silenciosa que si, como yo le decía, si hoy me diagnostico, hoy yo me transmito el virus, yo voy a manifestar síntomas de aquí a 8 o 10 años. O sea, puedo estar 10 años sin ninguna sintomatología y el paciente va al médico solamente cuando tiene algún malestar. Entonces, mientras está bien, nunca va al médico y esos 10 años está pues transmitiendo el virus a otras parejas sexuales. Entonces, ese es el problema. Y es un diagnóstico sorpresivo. Yo voy a donar sangre a un familiar porque está enfermo y cuando dono me hacen las pruebas antes de hacer la donación de sangre y ahí me salta el diagnóstico. Me embarazo, voy al hospital porque estoy embarazada, ¿no? y me hacen la prueba y ahí me salta el diagnóstico, ¿no? Voy al hospital porque tengo tuberculosis y me hacen la prueba. Entonces tenemos mucho problema en el diagnóstico tardío. Entonces nosotros, tanto el personal de salud como la persona en sí misma, tiene que tener conciencia de que cuando existen conductas de riesgo para tener VIH, debe hacerse siempre la prueba.
Justamente a eso iba con mi siguiente pregunta, que se la ha formulado muchas veces en muchos escenarios, pero sigue siendo válida. ¿En qué casos una persona debería acudir a un especialista para realizarse una prueba que determine si es o no víctima del VIH? Bueno, como vimos en el video, las 3 formas de transmisión del VIH son la vía sexual, que es la más común. Nuestro medio más o menos ocupa el 97% como mecanismo de transmisión. El otro es por vía sanguínea, que son transfusiones, que es menos del 1%. Es muy raro que una persona se transmita por esa vía. Y la última es de la madre al hijo, la transmisión perinatal. Entonces, obviamente, una mujer que está embarazada es obligación y norma nacional ir a hacerse una prueba para VIH. En el primer caso de las relaciones sexuales, la recomendación es cuando se ha tenido una relación que se denomina de riesgo, sin la protección correspondiente, sí realizarse la prueba. Sí, realizarse la prueba, porque allí la píldora del día después no garantiza nada, salvo posiblemente la interrupción del embarazo. Sí, porque muchas veces uno no puede confiar el 100% en su pareja, ¿no? Entonces siempre, si uno ha tenido una actividad sexual sin protección y obviamente no conoce el estado serológico de su pareja, debe hacerse la prueba. O conductas de riesgo. En los adolescentes el VIH está relacionado mucho al consumo de bebidas alcohólicas, que les genera conductas de riesgo, y estas conductas de riesgo pues hacen que te transmitan el virus, y como después de la conducta de riesgo no tienen ninguna sintomatología ni a la semana, ni al mes, ni al año, pues nunca acuden al médico, ¿no? Entonces en muchos países se hace a todo adolescente un screening, unas pruebas en colegios, en universidades para detectar, y cuando se detecta esa persona ingresa tempranamente a tratamiento y su pronóstico es muy bueno. Doctora Maita, a propósito de la prueba que conversamos con su colega, si alguien quiere realizarse una prueba para la detección del VIH, ¿esta tiene un carácter gratuito? Pregunta 1. ¿Y dónde puede acudir para realizarse esa prueba? Pregunta 2. Las pruebas rápidas sí son gratuitas, pero en determinados lugares. Los CDVIRS, tanto de La Paz como del Alto. Para que la gente lo recuerde. Bueno, el CDVIR La Paz son centros de epidemiología y pero que básicamente en la actualidad se han dedicado a la atención de enfermedades de transmisión sexual. Allí sí la prueba es gratuita. Sí, es gratuita, pero en centros hospitalarios o en centros privados no es gratuita, pero el costo es mínimo, estamos hablando entre 8 a 10 bolivianos. ¿No existe una norma, usted corríjame, que establezca que la prueba del VIH debe ser gratuita en cualquier centro hospitalario? Sí, a nivel de los primeros niveles existe eso. Una norma que establece la obligatoriedad de que esa prueba sea suministrada o sea tomada de forma gratuita. Sea ofertada de manera gratuita. Es por esta razón que lo que decía Juan Pablo, todas las mujeres embarazadas que van a los centros de primer nivel, se les realiza la prueba rápida. Y toda persona, joven, toda persona, hombre o mujer, que haya tenido una relación sexual de riesgo, puede ir a estos lugares y también se les oferta la prueba rápida. Si esta normativa, como usted nos dice, se cumple parcialmente, ¿en qué estamos fallando en cuanto a reglamentos, disposiciones y normas que hagan más efectivo y más accesible el diagnóstico de la detección del VIH? Esto sobre todo tienen que presupuestarlo las gobernaciones para hospitales de tercer nivel y a nivel de los municipios en lo que significa segundos y primeros niveles. Situación que no se presenta actualmente en la realidad. Hay que trabajar todavía en eso. Una tarea pendiente que nos permitiría quizás reducir los márgenes y las estadísticas de casos de VIH en el país. Sí, porque lo más importante, como ya se dijo, es el diagnóstico precoz, lo más antes posible. Doctor Rodríguez, en el caso de su especialidad, la infectología en el Hospital del Niño, ¿cuál es el caso más dramático que ha conocido de una gestante que se ha enterado que era portadora del VIH y me imagino ha reaccionado con pavor ante la posibilidad de que su hijo tenga también esta enfermedad? Bueno, la verdad, esto del VIH nosotros lo vivimos diariamente. Ayer hemos diagnosticado un nuevo caso en el Hospital del Niño. ¿Cómo fue? Bueno, es una madre relativamente joven,
¿no? Que acudió su hija por otra enfermedad, pero nosotros ya nos hemos hecho como, hemos agarrado algo, ya expertise en detectar que un niño no es normal que un niño se enferme tan frecuente, que no suba de peso, que tenga algunas infecciones que no son normales para esa edad. Son señales de alerta. Esas señales, más la anamnesis, más las preguntas a la madre, ¿no? Que era de su pareja, que no vivía con la pareja, que no había hecho un control prenatal adecuado en un centro de salud. Todo eso nos obliga a sospechar, a hacer la prueba que sale positiva. Y lo difícil es la parte social. Yo creo que el VIH es una enfermedad social porque el momento que se entera la persona de su diagnóstico, más como he visto en el video, que una entrevista que decía que es mortal, el VIH no es mortal. Eso hay que cambiarle la concepción. Uno no se muere de VIH, vive muchos más años que nosotros. Yo me morí tal vez a los 60 años y una persona con VIH con tratamiento va a vivir mucho más de los 60 años. Entonces no es una enfermedad mortal, sí es mortal si no toma tratamiento. Entonces las personas que están con tratamiento hacen una vida totalmente normal. Esa concepción en la población no está todavía, inclusive en el mismo personal de salud, no está todavía inmersa. Piensa que cuando uno se diagnostica el VIH es una enfermedad mortal. Entonces lo primero que hacemos es, cuando damos la noticia y metemos en el sistema de tratamiento a esta persona, es darle esperanza, decirle que no es una enfermedad mortal, lo integramos, y al principio como que no nos creen, porque toda la sociedad tiende a discriminar a estos pacientes, e inclusive lamentablemente tenemos niños que han fallecido o los hemos perdido porque nunca más han regresado al hospital, porque los padres pensaban que ¿para qué le voy a dar tratamiento si se va a morir?, ¿no? Entonces esa concepción nosotros hemos cambiado, y cuando iniciamos el tratamiento y las madres ven que estos niños, que realmente el doctor tenía razón, van bien, entonces el pronóstico es totalmente diferente. Tenemos niños que ya llevan 15 años con tratamiento, que ya son adolescentes y prácticamente nunca se han internado en el hospital ni por un resfrío, entonces son gente que hace una vida normal. En el caso de los fetos, ¿en qué es indistinto el momento en el que se pueda detectar la enfermedad en la madre para evitar que ese feto cuando nazca sea portador del VIH? Para plantearlo de una forma más clara, ¿da lo mismo detectar la enfermedad en la madre en el primer mes de gestación que en el 9º, y de todas maneras se garantiza que ese bebé al nacer no tenga el VIH, o es importante una detección en las primeras semanas de concepción? Sí, bueno, el VIH en la mujer embarazada se va a transmitir al bebé en 3 momentos, ¿no? Durante el embarazo, en el momento del parto y con la lactancia materna. ¿Cuál es el más peligroso? Es durante el parto, porque el bebé nace en contacto con el fluidos vaginales de la mujer, contacto con sangre, y ahí hay mucho riesgo de transmisión. Durante el embarazo también, más o menos es un 15%. Pero mientras más tempranos detectamos, nosotros damos tratamiento a la mujer embarazada, disminuimos el virus en la sangre y el riesgo es muy bajo. De hecho, tenemos mujeres, niños que han nacido sin ninguna prevención. Nacieron, se le hizo en ese momento la prueba y a la madre salió positiva, y dando jarabe al niño, no dando leche materna, ese niño no se ha transmitido del virus. Y no es portador. No es portador. Entonces, inclusive en esas etapas críticas de transmisión, no hay transmisión. Entonces, mucho más si nosotros detectamos cuándo una mujer va a hacer su primer control prenatal, cuando se entera que está embarazada, más o menos a las 12 semanas de embarazo hacemos la prueba, empezamos el tratamiento y ese niño no se transmite. Doctora Maita, vayamos al otro extremo de la vida. Hablábamos de los niños, hablemos ahora de las personas de la tercera edad. Me llamó la atención un dato: personas de la tercera edad en nuestro país, hay una tendencia, nos decía la información, creciente a que el fenómeno del VIH se presente en este grupo poblacional. ¿Por qué? Hablamos de personas de la tercera edad, supuestamente no tienen una vida sexual muy activa. ¿A qué se debe ese incremento en el número de casos de VIH en ese grupo poblacional? Yo creo que es porque mucha gente piensa lo que acabas de decir, que la persona de la tercera edad no tiene una vida sexual activa. Entonces todas las acciones de prevención, de promoción en relación al VIH están dirigidas a los jóvenes, y nos hemos olvidado de esa población de la tercera edad que probablemente cuando era joven no había el VIH y no había tanta promoción del condón. Por lo tanto, no tiene
pues no utiliza condón. Entonces es una población que todavía no estamos trabajando en ese sentido. Otro dato que me preocupaba del reportaje, decíamos que solo el 25% de los pacientes que son portadores de VIH reciben una atención especializada. ¿Es esta la realidad? Es un porcentaje muy bajo comparándolo con el que se presenta en otros países. Bueno, en realidad en el reportaje decía 25% en tratamiento. En tratamiento. En tratamiento. No. Según los datos del ministerio, pues estamos del total de pacientes diagnosticados, 70% tenemos en tratamiento antirretroviral. O sea, es un buen porcentaje en relación al 2013, que apenas hablábamos de un 43%. Esto se ha ido mejorando, pero estamos lejos todavía de los objetivos que se ha planteado los objetivos del 2015 de llegar a un 90%, ¿no? 70%, lo ideal sería el 90%. Sí. Doctor, tal vez usted tiene alguna referencia, algún dato estadístico que nos permita hacer una comparación con cómo se anda en este fenómeno en países vecinos. Sé que estamos con esos porcentajes. ¿Qué porcentajes óptimos se han alcanzado en países como Chile o Argentina? Para mencionar algún ejemplo, si tiene el dato. Claro, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba ahorita es un país que ha eliminado la transmisión madre-hijo. Eliminado. Ha eliminado, no, o sea, ya no nacen niños con VIH en Cuba, ¿no? Es un ejemplo de un país hispano. Y obviamente otros países europeos y Estados Unidos han logrado estas metas porque cumplen todas las normas de control prenatal, el embarazada, pruebas, prevención y todo. Entonces es posible y nosotros tenemos todo el aparato médico, personal, etcétera, recursos para hacer esto, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que todavía siguen teniendo sus bebés en partos domiciliarios, no acuden al centro de salud y eso pues escapa de las manos del centro de salud, y también existen muchos centros de salud que también hay que reconocer que no hacen la prueba a una mujer embarazada. Entonces eso es lo que poco a poco ha ido mejorando. Hay que reconocer en el país estas pruebas, pero estamos todavía muy bajo. ¿Y por qué se busca alcanzar esta meta del 90% de personas con VIH estén con tratamiento? Porque es posible eliminar el VIH como una pandemia, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos a todos los pacientes con VIH con un 90% de tratamiento, esa persona con VIH dejaría de transmitir. Yo puedo tener VIH y si estoy con tratamiento, tengo muy bajos virus en mi sangre, inclusive teniendo una relación sexual sin protección con otra persona, no la voy a transmitir el virus, ¿no? Estando con tratamiento, ¿no? Entonces por eso se busca tener estas metas altas, porque nosotros evitamos la transmisión, ¿no? El tratamiento no solamente cura a ese paciente, lo mejora en todo aspecto. Han visto un paciente que pesaba 46 kilos y ahora pesa 60, este joven de la entrevista, es gracias al tratamiento, gracias a los medicamentos que él ha tomado. Y si no ingresaba a un tratamiento, pues ese paciente, el pronóstico sí era la muerte, ¿no? Ha mencionado un dato importante, que no en todos los centros hospitalarios se realiza la prueba que debería tener un carácter obligatorio. ¿Qué está fallando en nuestro sistema de salud para que no se realice esa prueba? No hay una adecuada supervisión, no hay suficiente presupuesto, los especialistas no están conscientes de su responsabilidad. ¿Qué sucede? Yo creo que es un problema holístico, incluye muchos factores. Primero, el personal médico también, que tiene que estar capacitado y concientizado, que eso sí se ha logrado un poco. Solo un poco. Un poco, porque no podemos decir que en todos los centros se hagan. Si bien también el programa nacional ha dado pruebas para que se hagan en estos centros, hay centros que a veces trabajan de lunes a viernes, ¿no? Entonces a mí se me ocurre ir a nacer pues el sábado a las 5 de la mañana, ¿no? Y no hay ese rato la prueba, hay que esperar el lunes, ¿no? Entonces temas logísticos, organizativos, tema de personal, y muchas veces acaban las pruebas. Ese es todo un sistema que sí ha ido mejorando, pero lamentablemente nosotros en el Hospital del Niño vemos pacientes o niños o mujeres que no se han hecho la prueba, ¿no? Entonces muchas también porque no han acudido al centro de salud. Entonces también hay una corresponsabilidad de las personas, no solamente es del sistema de salud, sino también de las personas
que nosotros también tenemos que capacitarlas. Deficiencias en el sistema de salud y en las personas nos ha dado una beta muy rica para seguir investigando este tema. Doctora Maita, en algún momento hablamos de la discriminación que todavía se mantiene en pie hacia los pacientes con VIH y con SIDA. Incluso en el reportaje hablábamos de el abandono de los propios familiares. ¿Se ha reducido este fenómeno o sigue siendo un factor que afecta a muchos de los pacientes con VIH? Sí, se ha reducido, pero no de la manera que quisiéramos. Hablando del personal de salud, todavía queda mucho por hacer. Somos hospitales como el Hospital del Niño o el Hospital de Clínicas que aceptamos estos pacientes y los atendemos, pero todavía hay rechazo de muchos hospitales en la atención de estos pacientes. Hay que trabajar mucho porque con el proyecto, con la propuesta a nivel del Ministerio de la Descentralización, pues los primeros niveles van a tener que trabajar, atender a estos pacientes y como ministerio también van a tener que trabajar mucho en la capacitación y en la sensibilización del personal de salud a estos niveles. Si usted llegara a ser, pongámonos en el hipotético caso, ministra de Salud, ojalá corone así su carrera, aunque es un cargo más político que profesional, ¿cuáles serían las 3 medidas que adoptaría para mejorar las condiciones que son preocupantes en los temas vinculados al VIH que estamos tratando? Primero, uno de los pilares fundamentales, y hemos hablado ahora, hay que trabajar en lo que es promoción y prevención. Promoción y prevención. Hay que trabajar... si logramos educar a nuestros adolescentes, o sea, en colegios, en escuelas, también llegamos a hacer llegamos con un objetivo muy importante en cuanto a reducir el VIH. Decisión 2. Decisión 2. Sensibilizar al personal de salud, sobre todo. ¿Hay corazones duros todavía en el tratamiento de todavía hay que pacientes con VIH? Sí, todavía hay mucho que trabajar en cuanto al personal de salud, no solamente a nivel de médicos generales, sino en enfermeras, auxiliares. También hay que trabajar a nivel de especialistas. Vaya pensando, doctor, en las 3 medidas. Es la misma pregunta para usted. Vamos con usted para concluir en la tercera recomendación o política que adoptaría. Bueno. A ver, la tercera, bueno, es muy importante crear centros especializados. A nivel Bolivia no tenemos un centro infectológico, y eso estoy hablando a nivel de toda Bolivia. La Paz solamente cuenta con la unidad de infectología del Hospital de Clínicas. Y nada más. Y nada más. Ya hace 3 años, cuando había el ébola, no teníamos un centro infectológico, sí se daba un solo caso de ébola a nivel Bolivia. Entonces, es un reto muy importante que como ministerio hay que asumir. Muchas gracias. El doctor Juan Pablo Rodríguez, si alguna vez lo vemos de ministro, ¿cuáles serían sus decisiones sobre el VIH y el SIDA? Bueno, la primera sería trabajar con los adolescentes, ¿no? El grupo que más se transmite el VIH, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, son de 15 a 35, pero la gran mayoría es de 15 a 24 años. El inicio de la actividad sexual se ha ido reduciendo paulatinamente, inclusive creo que ahora estamos en los 12 años o más, o inclusive menos. Medida 2. Medida 2, trabajar embarazada, que no existe en Bolivia una sola mujer embarazada que no se haya hecho la prueba de VIH, ¿no? ¿Y medida 3? Y medida 3, cambiar el paradigma y la discriminación de los pacientes. El paciente con VIH muere por la discriminación, ¿no? No quiere que se entere ni su familia. De esa paciente que le comenté de esta mañana, por favor, doctor, solamente yo nomás quiero saber el diagnóstico, no voy a avisar ni a mi mamá, ni a su familia, ni a nadie, o sea, y lo hacen, y ellos deberían tener el apoyo de la familia. Pero lamentablemente hay muchas historias de cuando la familia se entera, en vez de apoyar, más bien son ellos los que les discriminan o los botan de la casa, etcétera. Entonces, trabajar mucho sobre la discriminación es otro rol importante. Muy bien. Doctora Maita, doctor Rodríguez, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Bolivisión y haber contribuido a esclarecer algo de este tema. Creíamos haber planteado
lo más importante de la problemática, pero por lo que ustedes nos han comentado, apenas hemos escarbado en la punta del iceberg de una temática que da para hablar y investigar mucho más. De hecho, mañana tendremos un segundo reportaje también de Yubinka que extenderá la frontera de esta investigación sobre el VIH y el SIDA en Bolivia. Otra vez, gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos ahora con Piti y algunos comentarios a propósito de lo que hemos conversado en los últimos minutos en las redes sociales. Así es, Juan Pablo, vamos a leer algunos de los comentarios que nos estuvieron llegando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y nos escribe Alejandro Luis Flores, dice, la población más vulnerable son los jóvenes en general, ya que las campañas actuales no son del todo efectivas. Sugiero mejorar las campañas de prevención en todos los colegios con charlas sin tabúes, ya que las charlas que se dan son muy conservadoras para la actualidad. También nos escribe Alejandro y dice, le sugiero ampliar el reportaje a los 2 departamentos, Cochabamba y Santa Cruz. Muchas gracias por tus comentarios, Alejandro. También nos vamos con Dani Cazón y dice, y sí, lamentablemente la juventud es la más vulnerable a esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo exactamente hay que esperar para hacerse la prueba de VIH? Patricia Navia nos escribe y nos dice, si son los adolescentes y jóvenes en el área rural, el realizar los controles y dar a luz, no es solo en su casa teniendo el VIH. Gracias a todas las personas que nos envían sus comentarios. Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos hablando sobre el autismo.